Sierra de Historias, con Alberto Garín. El castillo de Almodóvar del Río, en Córdoba, es una fortaleza que remonta a los orígenes de la ocupación islámica en la península ibérica y que se mantuvo en uso más o menos bien hasta la Edad Moderna. Sin embargo, hay un elemento fundamental en la historia de este castillo: su restauración, desde muy finales del siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX, por iniciativa del XII conde de Torralba, que fue quien realmente hizo que este castillo fuera recuperado de ese olvido al que están sometidas muchas de estas fortalezas medievales. Lo interesante es que en este proyecto lanzado por el conde de Torralba vamos a encontrarnos ante un modelo de recuperación del patrimonio inmueble histórico que merece la pena ser destacado. Y de esto queremos hablar hoy. Queremos hablar de cómo desde la iniciativa privada podemos conseguir no solo la correcta conservación de ese patrimonio histórico, sino sobre todo una puesta en valor que permite realmente no solo mantener ese patrimonio histórico, sino darlo a conocer y permitir que las generaciones contemporáneas entiendan cuál era el verdadero valor histórico de estas fortificaciones medievales. El castillo de la Floresta se encuentra situado en el municipio cordobés de Almodóvar del Río, sobre un cerro que domina la localidad y todo el territorio que cruza zigzagueante el río Guadalquivir. Es más, podría ser que el propio Almodóvar se ubicase sobre el sitio romano de Cárbula, desde donde se podía controlar la explotación económica de la rica vega del Guadalquivir, centrada en el cultivo del olivo y todo lo que ese cultivo implica, desde la producción de aceite a su comercialización, lo que exigió el establecimiento de alfares para la producción de las ánforas para ese aceite. Aunque en Almodóvar se han encontrado restos materiales desde el Calcolítico, 2000 a.C., en el cerro del castillo propiamente dicho no hay vestigios de ocupaciones prehistóricas o de la antigüedad, más allá de algunos fragmentos residuales. La fecha de construcción del castillo hay que situarla a mediados del siglo VIII, como una fortaleza de los grupos de bereberes asentados en este sector del valle del Guadalquivir. Una fortaleza que, tanto durante el periodo califal como durante la mayor parte de los gobiernos de los almorávides y de los almohades, dependió de Córdoba, siendo el de Almodóvar uno de los castillos que formaban parte del conjunto de fortificaciones que, en cierta medida, protegían la capital cordobesa frente a los avances enemigos. Una protección que supo saltarse el rey Fernando III el Santo, cuando conquistó Córdoba en 1236, para después ocupar el castillo de Almodóvar en 1240. A partir de ese momento, el castillo quedó en manos de la ciudad de Córdoba, lo que no impidió que algunos reyes lo utilizaran temporalmente como residencia, como Pedro I el Cruel o su hermanastro Enrique II en la segunda mitad del siglo XIV, o que los propios alcaides de la fortaleza tuvieran un dominio sobre el castillo y su entorno mayor del previsto en la cesión hecha por Fernando III. Estas tensiones entre el concejo cordobés y los alcaides de la fortaleza se agravaron cuando, en tiempos de Felipe IV, el monarca reclamó sus derechos sobre Almodóvar, cedidos a Córdoba, para vender dichos derechos, así como el castillo y la alcaldía del mismo, a don Francisco del Corral en 1629. Pero el valor militar del castillo de Almodóvar se fue perdiendo, lo que hizo que para finales del siglo XVIII ya amenazaba ruina. Para ese entonces, el castillo pertenecía a los condes de Torralba, desde los tiempos del séptimo conde, Francisco de Paula, Valdivia y Córdoba, cuya sobrina, Manuela Fernández de Santillán y Valdivia, además de heredar ese condado de Torralba y el castillo de Almodóvar, ya era marquesa de la Motilla. Llegamos así, ya a finales del XIX, a Rafael de Massière y Farina, 12º conde de Torralba e hijo de Miguel Ángel de Massière y Fernández de Santillán, 8º marqués de la Motilla. Rafael de Massière
el 12º conde de Torralba, fue quien lanzó la reconstrucción del castillo. En la actualidad, el castillo de Almodóvar es propiedad de la familia del marqués de la Motilla, Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos, sobrino bisnieto de don Rafael de Massière. Sabemos que don Rafael ya tenía intención de restaurar el castillo de Almodóvar desde 1890, tras una larga vuelta al mundo que había dado con su hermano. Es cierto que el padre de don Rafael tenía una manifiesta preocupación por el patrimonio, pues llegó a ser miembro de la Comisión de Monumentos de Sevilla, algo que debió influir en su hijo. Pero sin duda, ese largo viaje de don Rafael terminó por abrir los ojos a la necesidad de recuperar el castillo de Almodóvar. Los trabajos preparatorios se lanzaron en 1897, estando desde el principio a cargo de las obras el arquitecto Adolfo Fernández Casanova. Nacido en Pamplona en 1843, Fernández Casanova estudió arquitectura en Madrid y desde 1881 estuvo involucrado en la restauración de la Giralda de Sevilla, lo que le puso en contacto directo con ese mundo de la preservación del patrimonio, además de permitirle adentrarse en la arquitectura medieval. Con el tiempo, Fernández Casanova ingresó en la Academia de Bellas Artes, donde llegó a elaborar un informe sobre castillos en 1901, así como el Catálogo Monumental de Sevilla a partir de 1907. Pero todo esto después de haber comenzado a trabajar en Almodóvar del Río. Es cierto que Fernández Casanova falleció en 1915 y la restauración de Almodóvar había de prolongarse por 2 décadas más, a cargo de otros arquitectos como Pablo Gutiérrez Moreno o Antonio Illanes del Río, quienes básicamente se encargaron de las obras nuevas dentro del proyecto. En cualquier caso, el concepto general de cómo restaurar el castillo de Almodóvar, a pesar de los cambios que hubo, fue el que establecieron don Rafael de Massière, 12º conde de Torralba, y el arquitecto Fernández Casanova. Aquí hemos de entender cuál es el valor real de un castillo medieval. Por supuesto, de partida es un edificio militar, pero un edificio que tiene sobre todo una función disuasoria. Disuadir a los habitantes de la comarca que saben que el señor vivía o contaba con una guarnición en ese castillo desde donde controlar el territorio. No importaba si la guarnición era numerosa o no, sino que por su emplazamiento estratégico, desde lo alto de la fortaleza, todo se podía vigilar. No es una cuestión menor. El castillo, más allá de la cantidad de hombres que cobijase, era per se un activo militar de primera. Con todo, para esos vecinos del territorio, el castillo terminó por ser más un símbolo de autoridad señorial que un arma de guerra. Porque el arma de guerra fue, sobre todo, contra los enemigos externos, a los que podía disuadir de cruzar el territorio que protegía el castillo, porque podían ser vistos y acosados desde éste. Al tiempo que, de nuevo, el emplazamiento del castillo suponía el mejor seguro para esos defensores que acosaban a los invasores. Por supuesto que en la historia de Almodóvar que hemos trazado antes, hemos visto cómo el castillo cambió de manos, pero no muchas veces, para una fortaleza que ya tiene más de 12 siglos de historia. De modo que supo cumplir su misión disuasoria, lo que le permitió crecer en su segunda función, la de prestigio. Porque estos castillos no solo eran esas armas de guerra, sino también un distintivo del poder de sus propietarios, que no solo por la masividad del edificio transmitían su prestigio, sino a través de otros muchos símbolos: las banderas, los pendones, los emblemas heráldicos, el ruido de las tropas, la entrada y salida de visitantes. En ese sentido, es extraño pensar que la mayor parte de los castillos que visitamos en España, más allá de su estado de conservación, suelen presentarse desnudos, como si acabaran de ser construidos o destruidos tras un ataque y no tuvieran vida, con lo que el visitante queda con la impresión que el castillo es un lugar rudo, de dura existencia, que solo ha de servir durante un acontecimiento militar dado. Eso no ocurre en Almodóvar del Río. Allí, hoy, sí tienen desplegadas las banderas y los pendones. Hay espacios ajardinados en el interior, porque sí pudo haber jardines
y sobre todo huertas para los castellanos. Incluso hay mesas y sillas, pero podemos criticar que hay pocas. Es indudable que en cada torreón, casi en cada adarve, habría donde sentarse para descansar de las largas guardias. Por supuesto, había estancias de servicio y otras nobles, como ocurre en Almodóvar del Río. Todos esos aditamentos que vemos hoy no son gratuitos. Nos acercan más al castillo como un lugar vivo y, sobre todo, con prestigio. Es más, si los castillos medievales fueron progresivamente abandonados y cayeron en ruina, es porque perdieron su valor de arma de guerra disuasoria, que cuando tenía éxito militar, potenciaba su prestigio. Cuando dejaron de tener ese valor disuasorio, por las nuevas formas de artillería, porque las fronteras se alejaban, porque no había conflictos bélicos, el castillo perdía su prestigio. Sus propietarios no querían conservarlos. Y esos son la mayoría de los castillos que vemos, los que voluntariamente se dejaron en el olvido, un olvido de rudeza y tosquedad. Si alguien piensa que Almodóvar del Río corre el riesgo de convertirse en un parque temático del medievo, se equivoca. Es más cercano a ese medievo Almodóvar que todos esos castillos desnudos, que ahí sí estamos ante el parque temático de la falsa Edad Media triste y oscura. Desde el comienzo de la Restauración, el plan del conde de Torralba fue evitar esa visión tergiversada de los castillos. Para ello, pidió recuperar la mayor cantidad posible de las estructuras poliorcéticas, sin buscar una unidad de estilo. De esta manera, podemos distinguir partes de la fortificación de los diferentes periodos andalusíes, de la Baja Edad Media y hasta remiendos posteriores. La idea no fue inventar un castillo homogéneo, sino evidenciar que durante siglos los alcaides rehicieron y renovaron Almodóvar porque necesitaban que siguiera sirviendo desde el punto de vista militar y como fuente de prestigio. Pero el conde de Torralba fue más lejos, pues hizo acondicionar nuevos espacios al interior de la fortificación, donde hoy podemos ver la capilla con sus piezas aledañas o la residencia de los propietarios, y encargó que todas esas nuevas obras fueran en estilo neogótico. Por un lado, porque junto a todas las estructuras poliorcéticas que recordaban el valor militar de la fortificación, las nuevas construcciones nos hablan de un prestigio resucitado, hoy unido a los marqueses de la Motilla y sus numerosos visitantes. Pero además, las nuevas construcciones neogóticas no rompían la estética medieval del castillo, aunque sí ayudaban, por ser neogóticas, a evidenciar lo añadido. En este sentido, Fernández Casanova siguió el criterio de conservar todo aquello que fuera conservable, rehacer con los materiales originales lo que ya no se podía mantener en pie y añadir solo aquellos elementos que fueran necesarios para garantizar la viabilidad del monumento. Aquí está la principal crítica a la acción restauradora de Casanova. Prácticamente nunca dejó a la vista una evidencia física sobre las fábricas de dónde estaba lo original y dónde empezaba el añadido. Sin embargo, hasta esta crítica es poco fundamentada. Es cierto que es un criterio habitual en muchas de las restauraciones contemporáneas, desde insertar un elemento que marque el paso del original al añadido, una hilera de tejas o de pizarras, un corte bien marcado en el enfoscado, hasta directamente construir con materiales nuevos cuando se trata de reponer para que el cambio sea aún más evidente. Este empeño de hacer claramente visible la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, no nos engañemos, no tiene por objeto evitar que el visitante se lleve una impresión errónea, por no decir falsa, del monumento. Porque la mayor parte de los visitantes no entran al detalle constructivo de si esa hilera de pizarras distingue lo nuevo de lo viejo, o si ese acero cortén es del siglo XXI frente al ladrillo que es del XV,
la mayor parte de los turistas se quedan con la idea del conjunto. Y si construimos una escalera nueva de vidrio, donde nunca hubo una escalera, para evitar reconstruir la escalera original en su hueco primigenio, el visitante se irá con la idea de que los antiguos subían por donde está la escalera de vidrio y que tenían una visibilidad amplia gracias a la transparencia del material. No, el empeño por distinguir entre lo antiguo y lo moderno responde a la vanidad del restaurador contemporáneo que quiere dejar huella de su trabajo, porque la marca entre lo original y lo nuevo podría ser muy discreta. Un cambio en los morteros o un material completamente nuevo, pero enfoscado para que no se vea. Al final, en todo proyecto de restauración, se llevan a cabo una serie de catas precisamente para ver más allá de la apariencia externa y poder detectar esos cambios en el tiempo. Es más, la mejor forma de evidenciar el estado previo a la restauración respecto al estado actual es presentar una galería de imágenes del antes y el después. Esa galería existe en Almodóvar del Río, ocupando buena parte de uno de los torreones, con una notable cantidad de fotos que nos permite entender el monumento antes de iniciar su intervención Casanova. Con lo que en Almodóvar no solo han evitado transmitir una imagen incorrecta de cómo fue el castillo, sino que se han esforzado por ofrecer el mejor mecanismo para mostrar hasta qué punto el proceso de restauración modificó la fortaleza. A la larga, hemos de entender que restaurar un castillo, cualquier edificio histórico, es un proceso mucho más complejo que restaurar un cuadro o una escultura. Puesto que el castillo está a la intemperie, siempre se verá afectado por el clima. Incluso si lo encerrásemos en un compartimento cerrado, tendríamos que pelear con las condensaciones de humedad o el exceso de sequedad que podía alterar morteros o estructuras de madera. Pero además, por ser arquitectura, espacio, ha de ser transitado por sus usuarios y visitantes, un tránsito que también afecta a su conservación. Podríamos ser radicales y prohibir o reducir notablemente las visitas, solo que en ese caso habríamos de preguntarnos para qué conservar un monumento que solo fuera a ser disfrutado por una minoría o por nadie. Los monumentos solo se salvan cuando tienen vida, cuando los sabemos poner en valor. Eso exige un proceso de restauración continuo, con su correspondiente coste, al que hay que añadir el coste de la puesta en valor. Eva Morejón, de la familia de propietarios, nos recuerda todos esos costes en el caso de Almodóvar. Pues al estar abierto al público todos los días del año, pues al final tenemos que tener primero muchísimo personal, ya no solo para atender a los visitantes, sino para mantener el castillo, ¿no? que todo el mundo sabe que pues un castillo que tiene cerca de 6.000 metros cuadrados pues necesita un mantenimiento diario. Entonces pues tenemos 2 personas en plantilla diariamente para el mantenimiento y aparte pues todas las cosas que hay que hacer así más extraordinarias, pues siempre estamos contratando a más gente y tal, y eso solo de mantenimiento. Luego para hacer la visita más atractiva pues realizamos muchísimas visitas teatralizadas de actores, por supuesto personal de limpieza, 2 o 3 en plantilla, más las que hagan falta para todo tipo de eventos y tal. Por resumir, tenemos cerca de 25 trabajadores en plantilla diariamente, ¿no? Y luego pues eventuales en función de la época del año y de las necesidades. Cuando tenemos un rodaje, ¿no? Pues también se necesitan personal especial para que mantenga el castillo en circunstancias óptimas de las cosas, de los cambios que quieran hacer, en fin. El castillo es muy versátil en ese sentido, hacemos de todo y nos prestamos a todo. Y por tanto pues siempre tenemos muchísimo personal aquí, con lo cual también se desgasta más y por tanto hay que cuidarlo en ese sentido, ¿no? Entonces pues
el costo es brutal, pero bueno, al final, con el número de visitantes que tenemos hoy en día, pues el castillo a día de hoy pues, es sostenible. O sea, podemos decir que el castillo se puede mantener. Entonces, bueno, pues para nosotros es una gran satisfacción, pero bueno, no por ello vamos a pararnos ahí, ¿no? O sea, nuestra ilusión en la vida es pues, que el castillo lo conozca cada vez más gente. Entonces, pues, bueno, pues todo eso pues, conlleva un trabajo diario y unas cabezas pensantes también, que somos nosotros, ¿no? Que estamos todo el día pensando cómo mejorar. Parece inoportuno en el momento de hablar de la transmisión de la historia hablar de costes económicos. Se nos podría acusar de estar mercantilizando el conocimiento. No es cierto. El conocimiento, una vez generado, emitido, universalizado, es propiedad de todo el mundo. No pagamos por él. No tengo que pagar a un historiador cada vez que en voz alta explico que la reina Juana es hija de los reyes católicos. Pero crear conocimiento, conservarlo adecuadamente, generar los medios para difundirlo, eso sí tiene costes. Podríamos pensar que, por ser el patrimonio histórico de una comunidad, debería ser la comunidad quien asumiese esos costes, y así se garantizase el acceso al patrimonio para esa comunidad. El castillo de Almodóvar del Río es el ejemplo de un bien patrimonial de propiedad privada, pero de acceso público. Sí, pagando una entrada, porque acabamos de ver que hay unos costes que afrontar. Podríamos pensar que si todo el patrimonio histórico fuera de propiedad estatal, se evitarían esas entradas. Pero incurriríamos en dos errores. Primero, que yo no pague una entrada para acceder a un monumento de propiedad estatal no significa que no pague por él. Lo hago vía impuestos. Segundo, que el bien patrimonial sea propiedad del Estado no significa ni su correcta conservación ni su adecuada puesta en valor. España está llena de ruinas de castillos, murallas y torres de propiedad estatal o autonómica o municipal. Probablemente no tenemos capacidad real para conservar adecuadamente todos esos bienes, pues las instituciones estatales tienen otra serie de prioridades que afrontar antes. De ahí que cuando se genera una iniciativa privada, como la lanzada por el conde de Torralba y que hoy prosiguen los marqueses de la Motilla en el castillo de Almodóvar del Río, que además supo llevar a cabo una restauración ampliamente adecuada y una puesta en valor actual aún más afortunada, lo mejor, buscando preservar y dar a conocer el patrimonio histórico, es apoyar este tipo de iniciativas. No se está privatizando el patrimonio. El castillo de Almodóvar lleva en manos privadas casi 400 años tras adquirirlo legalmente al Estado. No se está mercantilizando. El patrimonio exige disponer de fondos para sufragar su conservación. Al final, el verdadero debate no es si el patrimonio es de propiedad privada o estatal, sino si su conservación y puesta en valor es correcta. Y el caso de Almodóvar del Río marca el camino adecuado. La verdad que una responsabilidad muy grande por una parte, ¿no? Porque al final tienes un patrimonio histórico que tienes que conservar, cuidar y tener rigor también, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy ilusionante de poder ser parte de la historia del castillo y aumentar, o sea, y conseguir que la gente pues, lo pueda conocer, ¿no? Para nosotros es súper satisfactorio que una persona de Australia quiera venir a conocer este castillo en un pequeño pueblo de Córdoba, ¿no? de España. Entonces pues no queremos defraudar, entonces siempre estamos intentando hacer lo más atractivo posible el patrimonio histórico, ¿no? Que no siempre es fácil porque no a todo el mundo le puede atraer de primeras, ¿no? el patrimonio histórico, pero nosotros intentamos que
tanto una persona amante de la cultura y del patrimonio como una persona que a lo mejor tiene otros intereses, ¿no? Pues pase un buen rato en el castillo, ¿no? Y que merezca la pena venir hasta aquí. Entonces, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Es responsabilidad, es ilusión y bueno, y un proyecto de vida también, ¿no? Al final es una dedicación 24/7 para, pues eso, para no defraudar a nadie y mantener este legado que se nos ha dado y seguir, que siga en pie, ¿no? que siga pasando a la historia y que la gente pues conozca un trocito de la historia de España aquí en el castillo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.